calculando la regulación, ¿no? Solamente bajo una condición, ¿no? Para carga capacitiva, ¿de acuerdo? También podrían haber calculado la regulación para carga inductiva. ¿Cuántos hicieron? ¿Cuánto calcularon la regulación para la carga inductiva? ¿Calculamos? Lo decimos capacitiva, pero ustedes podrían haberlo calculado, dijimos, para la carga inductiva o para una carga resistiva, no para una carga. Porque eso se pregunta normalmente en la práctica practicada. A plena carga puede ser con otra carga, ¿no? Pero nosotros hemos hecho a plena carga. A plena carga. Vamos a ver la actividad cómo se puede calcular. Como tenemos este ejemplo de ese transformador que ustedes habían calculado, primero sus parámetros, recuerdo, ¿no? Circuito equivalente, ¿no? ¿Cómo se calcula el rendimiento? El rendimiento, en este caso del transformador. ¿Cuál es la definición de rendimiento? El rendimiento es... Tenemos acá, esta es una máquina, ¿no? Por acá entra una potencia entrada, ¿no es cierto? Por acá sale la potencia de la carga. Sale como energía o como potencia, ¿no? Potencia y salida. ¿Qué cosa viene por acá? La pérdida, ¿no? Potencia y pérdida. Entonces, ¿cómo se define? Acá hay un rendimiento. ¿Cómo se define el rendimiento? Potencia y salida entre potencia de entrada. O también podríamos decir que el rendimiento es potencia de salida pero la potencia de entrada es igual a quién? La potencia de salida más potencia de pérdida, ¿no? Potencia de salida más potencia de pérdidas. Entonces, si me piden en este caso, en este ejemplo, vamos a calcular el rendimiento del transformador. Vamos de frente, vamos a hacerlo. ¿Está bien? Ejemplo. Calcular el rendimiento a plena carga. Adelante. El transformador del problema anterior. Ya me dicen a plena carga. ¿Qué más faltaría? ¿Qué dato me faltaría? ¿Qué más? ¿Qué creen ustedes que faltaría? ¿Cómo se calcula? A ver, la potencia de salida, ¿el transformador de cuánto era? 10 kVA. Entonces, ¿cuál sería la potencia de salida? Si me dicen a plena carga. La potencia de pérdidas, ¿la podemos calcular o no? Sí. ¿Cómo? Pérdidas en el fierro, pérdidas en el cobre. De acuerdo. Las pérdidas en el fierro, ¿en qué unidades se miden? En watts, ¿no es cierto? En el sistema internacional, kilowatts, en el sistema internacional, watts. Las pérdidas en el cobre, ¿en qué se miden? Watts, ¿no es cierto? Es watts. Entonces, ¿esto qué debe ser? Watts. ¿Esto qué debe ser? Watts. Entonces, ¿cómo calculo la potencia de salida nuevamente? Me dijeron que la potencia, según el dato transformador, es... No, ¿cuánto es el dato transformador? 10 kVA. ¿Yo puedo poner 10 kVA? No, porque tiene que ser potencia activa. Entonces, ¿qué falta? Factor de potencia. ¿Con qué factor de potencia? ¿No? En los datos, calcular el rendimiento a plena carga del transformador anterior con factor de potencia.
Vamos a poner uno nada más, solamente como ejemplo. Ya después podemos calcular con factor de potencia 1, ¿no? Resistivo, inductivo, capacitivo. Vamos a poner acá, ahí le pusimos 0.866, creo. No, le ponemos 0.5 para que sea 60 el ángulo. Ya, ahora vamos a poner 0.866. Con factor de potencia 0.866. No interesa si es inductivo o capacitivo, ¿no? Porque al final potencia activa es por el coseno, ¿cierto? 0.866. Con factor de potencia 0.866. Listo, para simplificar. ¿Por qué se le ponga con una carga inductiva en un... ¿Entienden? ¿No? Okay. Con factor de potencia 0.866. Nada más. Eso es todo. Solución entonces. Ustedes tienen el circuito equivalente. Yo no lo tengo acá, no lo voy a volver a graficar. Ustedes lo tienen. ¿Cierto? Entonces, a plena carga. Okay. ¿No? Entonces, ¿cuál sería la potencia? Vamos a calcular por partes. Potencia de salida entonces, ¿no? Potencia de salida. Sería igual a la potencia de entrada. No. Vamos a calcular la potencia de salida, que debe ser. No, pero yo lo dije hace un momento. ¿Cómo calculo la potencia de salida? La potencia aparente, por medio nominal, ¿no es cierto? ¿No? Por el factor de potencia, ¿no es cierto? Posible teta E, como quieran, ¿no? Posible teta nada más. Entonces tendríamos acá la potencia nominal, 10 kVA, ¿no? 10 kVA por 0.866, ¿ok? Ya tengo acá qué cosa. ¿Cuánto me da esto? 86, ¿no? O perdón, 8.66, ¿no es cierto? 8.66. Con kVA ya no. Ya no se llama sin kVA. Kilowatts, ¿cierto? Kilowatts. Ya está. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, ya tenemos la potencia de salida en kilowatts. ¿Qué nos falta calcular? La potencia de pérdidas. Potencia de pérdidas. Pero la potencia de pérdidas es igual a quién me dijeron? Pérdidas en el fierro más las pérdidas en el fierro. Entonces calculemos las pérdidas en el fierro. Pérdidas en el fierro. ¿Cómo lo calculamos? Adelante. Ustedes tienen los parámetros transformados. ¿Qué sucede sería, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Por qué más era? Por la tensión E al cuadrado, ¿no? Si lo tienen el circuito equivalente en el lado primario, lo calculamos en el lado primario. Lo calculamos en el lado primario, mejor, ¿no? ¿Cuánto valía que sucede? ¿Lo tienen en su circuito? Lo tienen, en el circuito está. 4.001. Ajá. 4.001. ¿Qué unidad será? Micro. Micromos. Ya vamos a poner las unidades. Micromos por. ¿Cuál sería ahí sería el E1, ¿no? E1 respectivo 9.994. 9.994.09, este es al cuadrado. Ya, este es el voltio, ¿no? Voltios al cuadrado. Ya, eso me va a salir 4. Con el micro no sé cuánto sale, a ver cuánto sale. Este es micro, 10 a la menos 6, por esto de acá. Y eso estamos calculando pérdidas en el fierro. 399.62. Entonces watts. ¿Está bien? Ahora las pérdidas en el cobre. ¿Cómo se calcula? La corriente, ¿no es cierto? Puede ser el I1 nominal al cuadrado por el R equivalente. Por el R equivalente 1.
¿no? Sí. R equivalente. Pues estamos calculando el grado primario. ¿Cuánto vale el grado primario? La corriente creo que era 1, ¿algo me acuerdo? La corriente nominal era 1, ¿no es cierto? Porque era 10 kVA entre 10 kVA, ¿no? Era 1. Entonces acá tenemos 1 al cuadrado. ¿Y el R equivalente a 1 cuánto vale? 80. 80. O 80. Eso ya está en watts entonces. O sea, sale 80 watts. 80 watts. Ya tenemos pérdida en el fierro, pérdida en el cobre. Por lo tanto, la potencia de pérdidas es igual a la pérdida en el fierro, ¿dónde está? 399, ¿no? 399.62 más 80. ¿Cómo está en watts? 479. Ah, con decimal. Punto 62, ¿no? Watts. Ya está. ¿No? O sea, en el circuito equivalente tenemos todo. Claro, que luego hay otras metodologías que nos permiten calcular más rápido. Pero ahí está todo. Entonces, nuestro rendimiento sería luego el rendimiento, como hemos dicho que es igual a la potencia de salida entre potencia de salida más potencia de pérdidas. Rendimiento será igual, potencia de salida 8 puntos, lo ponemos en kilowatts o lo ponemos en watts, es lo mismo. Vamos a ponerlo en watts. 8660, no, 66 sería, ¿no? Porque es 6 periódico, ¿no? 6 periódico es, ¿sí? 8666.66, potencia de salida entre 8666.66 más la potencia de pérdidas 479.62. Lo ponemos en watts, todo o todo en kilowatts. ¿Dónde? La potencia de salida. ¿Es kilowatts o watts? Cualquiera, pues. Si lo pongo en kilowatts, todo en kilowatts. Si lo pongo en watts, todo en watts. El resultado de salida en no sé. ¿Esto cuánto sale? ¿Kilowatts? Pues. Pero claro, si ponen watts. Watts, esto es watts. 439, ¿no? Punto 62. Sale 0,9476. ¿Cuánto? 0,9476. Parece bajo, pero bueno. La potencia de salida es 660. 94. 0.94. 7. Eso significa que el rendimiento es 94. Un decimal falta. Sí. 75%. ¿Sí? ¿Vamos a hacer la opción? La potencia de salida es 8660. ¿Está mal calculado? Potencia de salida. No 8666, 60. ¿Están seguros? ¿No es 66 periódico? ¿No era periódico? No es periódico. Ah, pensé que era periódico. Porque acá por eso están diciendo que no es periódico. Sí. Correcto. Se acá, le ponemos el sombrerito. Se acabó. Ya está. Es que coseno de 30 es 0.86666, ¿no es cierto? Claro, se hubiera dado el ángulo. En el problema que se dio inicial, ¿era ángulo o era el factor de potencia? No se dio, pero era otro ángulo. Ya me acordé, era otro ángulo, ¿cierto? Calculamos otro ángulo. Este es otro ángulo. Ahora ustedes pueden calcular el rendimiento del problema anterior. Con ese factor de potencia. Era otro factor de potencia. ¿Ok? Era otro. Bien. Claro, acá yo lo calculé pensando que el ángulo era el 30. Listo. Bien, entonces miren, el rendimiento del transformador es alto, ¿no? ¿Cierto? Las pérdidas son pocas, comparado con otras máquinas. Es una máquina eléctrica estática. Al principio del curso dijimos, ¿no? ¿Cómo se puede definir una máquina? Bien, y podemos analizar qué pasa con el rendimiento si varía la carga, etc. Luego hay un rendimiento convencional. El rendimiento convencional lo ponemos como definición, si desean.
¿Qué significa convencional? Por convención, por acuerdo. Normalmente el rendimiento debería calcularse o debe calcularse para comparar el rendimiento de un transformador con otro transformador a 75 grados centígrados. Se calcula a 75 grados centígrados, que es más o menos aproximadamente la temperatura normal de funcionamiento de un transformador de A. Por eso que se calcula a 75 grados centígrados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aumenta la temperatura, la resistencia va a variar. Entonces, hay que calcular la nueva resistencia. Con eso va a variar un poco la impedancia del transformador. La resistencia del transformador. Es por eso que se hace eso. Y se hace algunas conversiones. En ustedes, los que tienen las copias, se van a tener algún ejemplo de cómo se puede hacer el cálculo de la resistencia equivalente, ¿no? A una nueva temperatura, el corriente alterna. Pero el concepto del rendimiento sigue siendo el mismo, eso no va a cambiar. Sigue siendo el mismo. Solamente que lo calculamos a otra temperatura. A otra temperatura, ¿qué es lo que va a variar? La resistencia. La reactancia no varía. La reactancia tiene que ver con el campo magnético. Solo la resistencia. La reactancia no varía. Entonces, si solamente varía la resistencia, pero no varía la reactancia, pero si aumenta la resistencia, obviamente aumenta la impedancia, ¿no? Varía la impedancia. ¿Okay? Eso es lo que hay que considerar en esa solución de la. Bien, entonces se calcula 70 grados centígrados. ¿Qué más? En el rendimiento convencional, las pérdidas en el fierro se obtienen de dónde? De la prueba en circuito de. Entonces estamos viendo ahí que se considera una conversión. Porque justamente ya analizamos que en la prueba en vacío, en realidad se están midiendo las dos pérdidas, pero una se desprecia con respecto de la otra. ¿Se acuerdan, no es cierto? Entonces, igual, por la convención también, y las pérdidas en el cobre se obtienen de dónde? De la prueba en corto. Pero la prueba de cortocircuito debería haber sido hecho con corriente nominal. Y si no se ha hecho con corriente nominal, con esos datos se puede calcular las pérdidas en el cobre. Decimos que las pérdidas en el cobre están relacionadas con el cuadrado de la corriente, ¿cierto? ¿No? ¿Sí? Así como las pérdidas en el fierro con la tensión. Bien, entonces, una vez que ya tenemos el concepto de lo que es regulación y rendimiento del transformador, ahora vamos a ver cómo podemos calcular. Estamos en rendimiento y una vez aprovechamos para calcular cómo se puede calcular el rendimiento de un transformador con unas ecuaciones ya que se pueden deducir. Cómo varía el rendimiento con la carga. Porque estamos calculando el rendimiento con esa carga nominal. Si la carga es menos, ¿el rendimiento será menor o mayor? Porque acá está con su corriente nominal, o sea, está con a plena carga, ¿no? Está con 8.66 kilowatts. ¿Qué pasa si está con la mitad de la carga? Está con 4.33 kilowatts. ¿El rendimiento será mayor o menor? Habría que ver. Aparentemente menor. Pero ¿qué pasa? El rendimiento, vamos a poner la variación. Vamos a poner primero la expresión general y después cómo varía el rendimiento. ¿No? Seguimos con el rendimiento convencional. ¿Cómo se calcula entonces la expresión para el rendimiento? Cálculo del rendimiento. Ya lo hemos calculado, ya sabemos cómo calcular con el circuito equivalente, no hay problema, ahí está todo, pero podemos ver otras expresiones para calcular el rendimiento. Cálculo del rendimiento. Entonces, por definición, ya tengo que mi rendimiento es potencia de salida, ¿no? Entonces, sea la potencia de salida S2. S2, no quiere S2, no dice nominal, ¿cierto? Entonces, por definición, mi rendimiento sería mi potencia de salida S2, ¿por qué? Por el factor de potencia, ¿cierto? Sobre la potencia de salida S2 por el factor de potencia más ¿quién? Más las pérdidas en el fierro más la de cobre. Ya está, ahora ya lo tenemos como expresión. Ya no estoy escribiendo todo eso. Eso es uno. Pero de acá también podría obtener qué cosa, qué más podría tener. Esa es la expresión general.
pasa si varía la carga o si estamos con otra carga? Si varía la carga, si la carga es un S2 alfa veces S2 nominal, o sea, lo vamos a poner en función de la potencia nominal. ¿De alfa cuánto puede ser? Bueno, alfa puede ser 1, 0.5, puede ser un poquito más de 1 también si está con sobrecarga, 1.10. Entonces alfa es un factor. Entonces, ¿cómo pondría mi expresión de rendimiento? Mi rendimiento para una fracción de la carga, o sea, alfa es una fracción de la carga, ¿no? Puede ser un poquito más, para una fracción de la carga, vamos a ver. Entonces tendría, rendimiento. Vamos a utilizar esta simbología. Mi rendimiento con esta fracción de la carga sería igual a, acá que tendríamos, alfa veces el S2 nominal sobre por el coseno de θ L. Acá tendríamos alfa S2 nominal por el coseno de θ L más, sigue siendo pérdidas en el fierro más pérdidas en el cobre, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa con las pérdidas en el fierro? ¿Variarán con la carga? ¿Varían con la carga o no? Hay dos respuestas, hay sí y no. ¿Qué dicen ustedes? ¿Varía o no? Ahí tienen el circuito equivalente. Hemos hecho un circuito equivalente, ahí lo tienen ustedes. ¿Qué pasa si varía la carga? Va a variar la corriente, ¿no es cierto? Si varía la corriente, va a variar la caída de tensión. Por lo tanto, va a variar el E2 y el E1. Van a variar ligeramente, pero varían. Hemos visto que varían. Si varía el E1, cuando yo calcule mis pérdidas en el fierro, ¿qué sucede? Como este varió, sí varía, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que esa tensión que varía un poquito, en el E1 y el E2. Entonces se considera que esas pérdidas en el fierro no han variado para el cálculo del rendimiento. Pero las pérdidas en el fierro, estas de acá, son aproximadamente igual a las pérdidas en el fierro nominales. Se considera que no varían, ¿no? Se considera que las pérdidas en el fierro no varían. ¿Está claro? Se considera que no es para el cálculo del rendimiento, no le va a afectar mucho. Estamos con un rendimiento un poco convencional, esa es nuestra convención. Y las pérdidas en el cobre, si varía la carga, varía la corriente, ¿cómo se calculan las pérdidas en el cobre? Por acá lo hemos visto. Pero si varía la carga, si varía, porque la carga es la corriente. Si la carga es cero, la pérdida en el cobre aparentemente sería cero, ¿no? No hay pérdida en el cobre. Pero si la carga aumenta, la pérdida de cobre. Entonces las pérdidas de cobre ya no son iguales a las pérdidas en el cobre nominal. ¿No? Le ponemos diferente. Las pérdidas en el cobre no varían. Las pérdidas en el cobre sí varían. Como la carga. Entonces, ¿cómo calculamos esas pérdidas en el cobre? Creo que ustedes ya saben eso, ¿no? Las pérdidas en el cobre sería igual a ¿qué? Acá, si la carga es S2, alfa S2 nominal, entonces la corriente de carga y L sería igual a ¿qué? A alfa veces la corriente I2 nominal, o la corriente nominal. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? En los casos anteriores pusimos IL es igual a I2 nominal cuando está plena carga. Pero ahora ya no está como ya no está plena carga, por lo tanto la corriente de carga es diferente de la corriente nominal. Es una fracción. Si el transformador está trabajando a media carga, era de 10 kVA, ahora está con 5 kVA, su corriente será la mitad, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Está claro eso o no? Si el transformador era de 10 kVA y consumía ¿cuánto? 1 amperio.
en nuestro ejemplo, 1 amperio en el primario, ¿no? Si lo bajamos así, si la carga es de 5 kVA, pero es de 10 kVA, ¿cuánto de corriente va a consumir en el primario? Era 1 amperio en el primario, ¿no es cierto? A plena carga, la corriente que pasaba por el primario, según lo que hemos calculado, era 1 amperio, ¿está bien? Si la carga ahora se baja a la mitad, ya no es 5 kVA, perdón, ya no es 1 kVA, sino es, 10 kVA, sino 5 kVA, la corriente a cuánto nominal, a cuánto debe bajar? A la mitad, o sea, 0.5 amperios en el primario. En el secundario no recuerdo, era algo 43 y tanto, ¿no? ¿Ok? Eso veo que algunos no están claros. ¿Está claro o no? Si un transformador trabaja con la mitad de su carga, su corriente nominal también baja la mitad de la corriente. ¿Okay? Eso es. Entonces tenemos esto. La corriente de carga IL es alfa veces el I2 nominal. Entonces la pérdida en el cobre, ¿cómo se calculaba? Por acá creo que está. Ya no sería el I1 nominal al cuadrado, por el equivalente 1. ¿Qué sería? IL. Bueno, IL. Si lo queremos en el primario, sería el IL'. ¿No? ¿Correcto? El IL'. Pero si lo queremos en el secundario, sería el IL al cuadrado. ¿Por qué? Esto lo hicimos en el primario, ¿se acuerdan? Sí. Pero acá yo ya le he puesto I1 nominal, que se lo he puesto en el secundario. IL al cuadrado, ¿qué sería acá? El equivalente. ¿Qué es el equivalente? Y él está en el secundario. La relación de resistencia no es A, es al cuadrado. ¿Pero eso qué es? Pues, ¿qué es? Es el R equivalente 2. Este es el R equivalente 2. Acá lo hemos calculado en el primario. Acá lo estoy calculando en el secundario. ¿Cierto? Es el R equivalente 2. Entonces, pero el IL es alfa veces I2 nominal. El IL es alfa veces I2 nominal. ¿Está bien? Al cuadrado. R equivalente 2. Separamos acá. O acá lo voy a poner. Alfa al cuadrado. I2 nominal al cuadrado. R equivalente 2. ¿Qué es esto? Las pérdidas en el cobre, las nominales. Claro, estas pérdidas en el cobre nominales. Entonces ya tengo una expresión, ¿no? Vamos simplificando. Tenemos que las pérdidas en el fierro son igual a las pérdidas en el fierro nominales. Pero las pérdidas en el cobre, esta a cualquier carga, es igual al alfa al cuadrado, que es la fracción de la carga, por las pérdidas en el cobre nominales. Entonces así, vamos a ponerle acá 1, ¿no? 1, este sería 2, y reemplazamos 3 y 4, ¿no? 3 y 4, ¿dónde? En 2, ¿no? 3 y 4 en 2. 3 y 4 en 2. Listo. Entonces ya tengo esta expresión. El rendimiento para cualquier fracción de la carga o para cualquier carga, podríamos decir, es igual a alfa S2 nominal coseno de θ n sobre lo mismo, ¿no? Porque potencia de salida, más la pérdida en el fierro nominal. Y más, ¿qué más tendríamos acá? Alfa al cuadrado, ¿no? Alfa al cuadrado, pérdida en el cobre nominal. Esta es la expresión general, entonces. Si alfa o a plena carga, ¿cuánto valdría alfa? 1. A media carga, ¿cuánto valdría alfa?
Con 3/4 de carga, ¿cuánto valdría alfa? 0.75. Y con una sobrecarga del 10%, ¿cuánto valdría alfa? 1 punto. Estos son nominal. Eso de prueba en vacío y de prueba en composición. Siempre y cuando se haya hecho con la corriente nominal. ¿Listo? Ya está. Entonces, con esa expresión podríamos haber calculado todo esto acá, ¿no? Pero ya sabemos de dónde sale. Pero yo les pregunté hace un momento qué pasa si la carga varía, ¿no? ¿Okay? Variación del rendimiento con la carga. Variación del rendimiento con la carga. Hay que derivar. Graficamos muy rápido. Más o menos, esta es la carga y acá está el rendimiento del transformador. Entonces el rendimiento del transformador va a comenzar a crecer conforme yo le voy poniendo carga, pero va a llegar un momento que va a tener a su máximo rendimiento, y después comienza a decaer. Entonces acá estaría el rendimiento máximo, como toda máquina. Eso va a depender de las pérdidas de fierro, perdón, de las pérdidas que tenga esa máquina. Normalmente un automóvil, ¿a qué velocidad trabaja su rendimiento máximo? Normalmente, un automóvil, ¿a qué velocidad tiene su rendimiento máximo? ¿Cuánto? 60. Está cerca. ¿Cuántos manejan o han manejado carro? ¿Y han visto ahí ¿cómo se llama? El velocímetro? ¿No? Sí. Cuando la aguja está arriba, ¿qué, más o menos qué velocidad está marcando? 80. ¿Por qué? Porque ahí está, lo han diseñado para que ahí se den cuenta que está su máximo rendimiento. O sea, ahí ahorramos más gasolina. Ahí está eso. Menos, igualito, rendimiento máximo. Entonces acá hay una fracción de la carga, pero ¿cuánto valdrá ese alfa? ¿Cuánto vale acá hay una fracción de la carga, alfa es el nominal, no sé cuánto valdrá ese alfa. Antiguamente yo llamaba alfa máximo para que los errores se identifiquen, pero ahora estoy poniendo alfa Rn. ¿Qué significa alfa Rn? El alfa para el rendimiento máximo. ¿Qué fracción de la carga? ¿Con qué fracción de la carga va a trabajar el transformador a su máximo rendimiento? O como se puede poner alfa, pero no es seguridad de alfa máximo, es un alfa para el rendimiento máximo. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Me dijeron derivando, ¿no? Para hallar esto, derivando el rendimiento alfa con respecto de alfa, ¿cierto? Respecto de alfa. Esta es la ecuación 5. La ecuación 5 también se puede expresar de esta manera. A la facilidad de derivada. Lo dividimos todo entre alfa. Si dividimos todo entre alfa, arriba queda solamente S2N coseno teta N, que también al final es una expresión para calcular el rendimiento. Acá nos queda S2N coseno teta N. Más, acá sería P en el fierro sobre alfa. 1 sobre alfa, P en el fierro nominal. Más alfa nada más, ¿no? Alfa, P en el cobre nominal. Quedaría así. Vamos a ponerle 6, acá hay una expresión más. Y quiere lo que dice esto. Bueno, así. Entonces hacemos la derivada. Derivando el rendimiento máximo, perdón, el rendimiento para alfa con respecto de alfa. E igualando a 0. Para ver cuánto saca alfa, ¿no? Derivamos, a ver. Derivada de un cociente, del denominador al cuadrado. Pero como va a estar igual a 0, por 0, entonces tendríamos arriba denominador por la derivada del numerador, ¿no es cierto?
Acá el denominador es por la derivada del numerador. Tampoco, ¿no? Que va a ser igual a 0. Menos el numerador por la derivada del numerador. El numerador pasa a multiplicar a 0, también se cancela. Solamente tendríamos que derivar el denominador. Derivamos el denominador. Entonces, derivando, a ver cómo tendríamos. Derivada de esto no tiene alfa. Solamente habría que derivar esto. Derivamos entonces. ¿Cuánto sería el A? Pérdidas en el fierro. Nominales. Este es alfa a la menos 1. La derivada sería menos 1 sobre alfa al cuadrado. ¿Sí, no? Sí. Alfa al cuadrado. Más. Acá sería solamente pérdidas en el cobre, ¿no es cierto? Igual a 0. Igual a 0. Y acá entonces salen mis pérdidas en el fierro. Vamos a pasarlo allá. Pérdidas en el cobre sería igual a 1 sobre alfa al cuadrado, pérdidas en el fierro. Estamos con nominales, ¿no? Bueno, acá hay nominales. Y entonces acá tendríamos a ver pérdida en el fierro. Nominal sería igual a alfa al cuadrado, pérdida en el cobre. Queremos explicar alfa, ¿no? Sí. Alfa, entonces sería igual a la raíz cuadrada, pérdida en el fierro, nominal, sobre pérdida en el cobre. Listo. Ya está. Pero a este alfa, ¿cómo le estamos llamando? Alfa para el rendimiento máximo, ¿no? Rendimiento máximo, ¿cierto? Rendimiento máximo. Acá lo han puesto, ¿no? Rendimiento máximo. Rendimiento máximo. Listo, rendimiento máximo. Ya está, mirando para el rendimiento máximo. Entonces, en la expresión, ¿cómo quedaría? Luego, el rendimiento máximo sería igual mi alfa, pero para el rendimiento máximo, que tengo que hallarlo previamente, ni siquiera pongo acá la raíz, ¿no? Por S2N coseno de teta L sobre, igual sigue siendo mi alfa para el rendimiento máximo, por S2N coseno de teta L, más, ¿qué le ponemos acá? Sigue siendo la pérdida en el fierro nominal, ¿no es cierto? Pérdida en el fierro nominal, más, acá sería mi alfa para el rendimiento máximo al cuadrado por pérdida en el cobre nominal. Hasta ahí ya tengo mi expresión solamente reemplazado, ¿no? Luego acá sería en 5, ¿no? En 5. Pero acá podemos hacer una observación de la expresión 5, 6, 7 sería. 7, 8. De 7 podemos retroceder acá. De 7 tenemos que la pérdida en el fierro nominal es igual a alfa al cuadrado pérdida en el cobre nominal. Pero ¿qué cosa es alfa al cuadrado pérdida en el cobre nominal? Por acá estaba. El 4. El 4, profe. Pérdida de cobre, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Sí, lo mismo. O sea, tenemos que pérdida en el fierro. Y pérdida en el fierro nominal también es pérdida en el fierro, porque la pérdida no varía.
Por consiguiente, la pérdida en el fierro es igual a la pérdida en el cobre. Eso me salió. Quiere decir que para que haya rendimiento máximo, tiene que cumplir esta igualdad. El rendimiento máximo del transformador ocurre cuando ya está. Quiero que me respondan acá. ¿Cuándo qué? Claro, ¿cuándo ocurre el rendimiento máximo? Cuando ocurre esto. ¿Pero qué significa esto? Hay que hacer una corriente hasta que igualen las pérdidas. ¿Cómo se iguala? ¿Quién se iguala? ¿Quién a quién? Yo creo que ¿Quién se iguala? ¿Las pérdidas en el fierro se igualan a las pérdidas en el cobre? ¿O las pérdidas en el cobre se igualan a las pérdidas en el fierro? El cobre. Porque ¿cuál no varía? No varía, ¿no? Entonces, ocurre cuando las pérdidas en el cobre se igualan a las pérdidas en el cobre. Tenemos que escribirlo al revés entonces. Las pérdidas en el cobre se igualan, o le ponemos flechitas a las pérdidas en el fierro. Porque solo varían las pérdidas en el cobre. Hacemos cosas. Bien. Listo, entonces para terminar, si eso estarán haciendo la lista de asistencia, vamos a terminar con qué tenemos que hacer ahorita. Calcular el rendimiento máximo de nuestro transformador, ¿no? ¿Sí? Tarea, profe. Y podemos calcular. ¿Lo tienes como tarea? Sí. Profe, punto. Punto para el examen. Problema entonces. Calcular el rendimiento máximo del transformador con plena carga. Vamos a poner a plena carga. A ver que en su celular ahí me puedo equivocar. A plena carga nada más, ¿no? Transformador a plena carga. Ya lo tienen casi. Con factor de potencia 0.866 inductivo y factor de potencia 1. Rendimiento máximo. Listo, eso sería todo. Lo que han resuelto entonces. Luego revisamos rápido. Es para la siguiente práctica. Listo, hasta ahí nos quedamos.